Muchos han viajado desde la madrugada, a los compañeros del interior, así que un fuerte aplauso que están presentes aquí, los compañeros del conurbano también, que yo quisiera, no van a aparecer, ¿no? Pero yo quisiera que aparezcan algunos candidatos presidenciales que ahora se acuerdan de hablar de la educación en clave electoral y en manera oportunista, que vengan a ver el compromiso, la necesidad, el esfuerzo por el tema de la formación docente. El mes pasado hicimos 103 congresos pedagógicos, del movimiento pedagógico latinoamericano, en 103 distritos de la provincia de Buenos Aires. Yo le decía a los compañeros, nosotros convocamos a un paro en el SUTEBA a la mañana, 7:30 de la mañana, y salimos en cadena nacional. Están todos los medios gráficos, están todos los medios televisivos, están todas las radios. Y lamentablemente, cada vez que hablo con las radios, ustedes me escucharán bastante, y cuando hacemos un paro, tienen 2 o 3 clichés los periodistas. Dice, pero ustedes dejan a los chicos sin clase, primer cliché. Segundo cliché, bueno, les importa nada más el tema del salario, no la educación de los chicos, la educación de calidad, cómo mejorar. Tercer cliché, no hacen otras cosas, no tienen otras formas, y eso lo dicen permanentemente. Hace un mes convocamos una conferencia de prensa en el SUTEBA, a la misma hora, en el mismo lugar, con los mismos protagonistas. Pero no era para anunciar un paro de actividades, era para anunciar que íbamos a llevar adelante 103 congresos pedagógicos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires para mostrar el trabajo, el compromiso y el esfuerzo que estaban llevando adelante los docentes en la escuela pública, para mostrar las estrategias pedagógicas, los proyectos educativos, los proyectos tecnológicos, los proyectos de convivencia. Vinieron 5 radios nada más. De todos los que venían, vinieron 5 radios, de las cuales una me hizo una entrevista en directo, y de las otras 4, 2 solamente sacaron el reportaje posteriormente. Y entonces hablé con los compañeros de prensa y les dije que prepararon una carpeta personalizada, periodista por periodista, que se la enviaran a cada uno y que le firmaran el recibido. Porque en el próximo conflicto, cuando me hagan esas 3 preguntas, les voy a decir que a los que no les interesa la educación son a ellos cuando los convocamos para mostrar lo que estamos haciendo en las escuelas. Lo sacaron de la agenda pública, pero que no lo sacan en televisión no quiere decir que no se trabaja todos los días en la escuela pública, con compromiso, con esfuerzo, con responsabilidad. Y lo mismo se lo decimos a los candidatos que se creen que ahora que descubrieron la pólvora, que van a plantear una evaluación para los docentes, fuera de contexto, porque parten de un prejuicio, que los docentes somos burros, y entonces nos tienen que evaluar permanentemente. Yo digo, ¿por qué no hacen una propuesta que evalúen todas las profesiones de la República Argentina, incluido el trabajo que hacen ellos todos los días? Que alguno de esos candidatos que hablaba de ausentismo docente, todas las faltas que tiene en el Congreso, y no presentó un solo proyecto para mejorar la situación del conjunto de la comunidad. Por eso, digo, estamos muy contentos de un montón de avances que hemos tenido. No podemos desvincular a la educación del tema de los procesos políticos. Si hay procesos políticos que marchan en función de la distribución de la riqueza, que significa un modelo productivo, que significa que los trabajadores tengamos mayores recursos, que los trabajadores y los sectores que están excluidos se puedan incluir, puedan consumir, puedan ser parte de la sociedad, la educación va en ese camino. Por eso las escuelas fábricas
no es casualidad, no se dieron en cualquier otro año, se dieron en la década del 40, cuando el peronismo asume la representación política de los trabajadores, inicia un proceso de distribución del ingreso, en ese momento del 50% y el 50%. Empodera como sujeto político a la clase trabajadora y ahí nos hicimos fuertes los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones sindicales. Procesos políticos que tenían que ver con mirar a nuestro país, mirar a lo interno de nuestro país y no estar dependiendo permanentemente como lo veníamos haciendo hasta el año 46 y lo más, de alguna manera, simbólico de eso fue el pacto Roca-Russiman. Eso era el modelo agroexportador que tenían para la Argentina, modelo agroexportador donde se beneficiaba una minoría, que era la oligarquía argentina, en función y en detrimento del conjunto de las necesidades de nuestro pueblo. Cambia el modelo y viene un golpe de Estado. Después hay una puja permanente en ese momento porque ya cuando los trabajadores nos empoderamos de derechos es mucho más difícil quitárnoslo. Y hubo un proceso, lamentablemente, que se dio hasta la dictadura militar, que no pudieron cercenar y romper, hacer desaparecer el aparato productivo de este país en 30, 40 años hasta la dictadura militar, donde ahí modificaron el aparato productivo de nuestro país, se rindieron a la especulación financiera y para eso tuvieron que eliminar la resistencia de muchísimos compañeros, de 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, que lamentablemente que hoy les rendimos homenaje y que fueron desaparecidos por pelear por un país más justo. Y hay que tener en cuenta eso. No desaparecieron por nada. La mayoría eran trabajadores y la mayoría eran jóvenes que estaban luchando. Muchos eran militantes políticos, pero la mayoría eran trabajadores pertenecientes a comisiones internas que peleaban por el tema de la distribución de la riqueza permanentemente con las patronales y por un país con plena distribución del ingreso. Hicieron en la década del 70, dictadura militar, trizas el aparato productivo de la República Argentina y prepararon las condiciones para que en la década del 90 se generara lo que se generó. Casi el 60% de los argentinos, la verdad que fueron muy ingeniosos, porque inventar la pobreza como en un país como la Argentina hay que ser muy ingenioso. El 60% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza, el 30% por debajo de la línea de indigencia, el 25% de desocupación y de la ocupación que había en ese momento, el 50% era trabajo no registrado. No les voy a contar a ustedes, quizás hay algunos jóvenes que sí, que no lo vivieron, que eran chicos, pero hay muchas caras que dan cuenta de lo que estoy diciendo yo, las necesidades que tuvieron muchos compañeros. Por eso el tema de los cortes de ruta, por eso nosotros tuvimos que instalar una carpa blanca, cuando en plena época del menemismo decían que la educación, querían una educación para el primer mundo y nos estaban llevando esa educación para el primer mundo. ¿Saben qué significaba? Una escuela que fuera contenedora social, solamente formadora de mano de obra barata, una escuela, una educación que disciplinara socialmente y que nosotros le enseñáramos a los chicos que había que resignarse. A fin de cuentas, que enseñáramos, como pretenden ellos, que pobres hubo siempre. Entonces, eso es enseñar para la resignación. Nosotros no podemos enseñar que pobres hubo siempre, porque eso es reproducir el orden social vigente que intentan instalar algunos. Necesitan pobres, ejércitos desocupados para algunos concentrar mayormente la riqueza. Y eso nosotros tenemos que discutirlo. No podemos enseñar que pobres hubo siempre. Tenemos que enseñar que en la Argentina produce alimentos para 400 o 500 millones de personas. Somos 40 millones. Entonces, si hay pobres y hay indigentes, es porque alguno se está quedando con la riqueza del conjunto de la sociedad y hay que dar la disputa, empoderar a los pibes, formarlos, darle el conocimiento necesario para que salgan a disputar para construir una sociedad de iguales. Me quiero detener en la escuela técnica.
es verdad y nosotros reivindicamos las políticas públicas de esta década. No hay ninguna duda que estamos mejor porque se le dijo no al ALCA, porque hubo decisión política de 5 presidentes en ese momento, que fue Lula, que fue Chávez el primero en el año 2001, que fue Tabaré Vázquez, que fue el presidente de Paraguay, que fue Néstor Kirchner, que le dijeron no al ALCA acá en Mar del Plata. No hay ninguna duda que hubo decisión política y no hay ninguna duda que hubo decisión política para la ley de financiamiento educativo y para terminar con la reforma educativa. Pero si no hubieran defendido los maestros y los profesores de la escuela técnica, hoy la ley de educación técnica no serviría para nada, porque en la década del 90 quisieron borrar la escuela técnica, cambiaban el dibujo técnico porque educación plástica, nos tomaban el pelo, íbamos a recorrer los talleres y si no fuera por el compromiso y el esfuerzo de los técnicos y de los talleres, hubiera desaparecido la escuela técnica. Por eso hoy tenemos mejor escuela técnica, porque hubo un protagonista indiscutido que fueron ustedes, que dieron la pelea en la década del 90 para defender la educación pública y para defender la educación técnica. Por eso hoy tenemos mejores escuelas técnicas y por eso hay que seguir peleando, compañeros. Hay que seguir peleando. Tienen que continuar este proceso político que sin ninguna duda vamos a pelear, pero no pueden venir procesos privatistas porque vamos a tener que salir a luchar para no estar peor. Mucha fuerza y muchas gracias. Gracias por la resistencia y gracias por la pelea.